El Señor los bendiga, queridos amigos, familiares y hermanos. Otro sabadito que tenemos la oportunidad de estar juntos. Gracias al Señor para tener otra corta plática, siempre aprendiendo algo. No hay un día que yo no aprenda algo que no sabía o que no entendía. Y eso debe de ser la urgencia de todo cristiano, de no apartarse de la palabra. Mi plática va a ser en Efesios, y qué tremendo como Pablo tenía varias facetas. A veces era muy duro, a veces era muy tierno. Y en esta carta, miren cómo les habla. Efesios capítulo 5, del 15 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de la gloria, te doy gracias por otra oportunidad más que me das para comunicarme con mis amigos, mis hermanos, mi familia, confiando y creyendo, Señor, que la palabra es la que nos tiene en vida, la oración es la que nos tiene en conexión contigo, y el Espíritu para seguir adelante sabiendo que tú estás a favor nuestro. Bendice esta palabra, bendícela, Señor, y permite que entre en el corazón y en la mente de aquel que está batallando, de aquel que no entiende, o de aquel que tiene alguna cosa por la cual no se dedica y se entrega completamente. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es mi ruego. Dice así: mirad con diligencia, con sensatez, cómo andas, no como necios, sino como sabios, entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y que si sabemos que hay días malos. Dice: por tanto no seas insensato, sino entendido, sabiendo cuál es la voluntad de Dios personal para ti. Y dice: no os embriaguéis con vino. Significa que las cosas del mundo no nos atraigan y nos vengan a robar el tiempo, porque lo único que va a sacar uno es una vida de desilusión. Dice: antes bien, buscar y ser llenos del Espíritu. Mi pregunta: ¿quién es el que controla tu vida, o la domina, o influye en tu modo de pensar, que no has podido entregarte completamente a Él? Hay mucho cristiano que su vida total la envuelve en su familia, en su esposa y en sus hijos, en sus nietos, su trabajo, su casa, su dinero. Si le preguntamos a un abuelo: ¿a quién es al que amas más en el mundo?, no creo que vaya a decir que a Dios. Siempre hay algún nieto que tiene el control del corazón. Y Jesús les dijo: si amáis más a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de seguirme. Hay que entender esta resolución que dio Dios. No nos está diciendo que no los amemos. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo. Las palabras de Dios no las sugiere o que la pienses, lo demanda, lo ordena. ¿Por qué tenemos que darle valor al bautismo? Porque ahí se nota quién es verdaderamente salvo y quién no, así de sencillo. Me acuerdo que yo ahí en Texas le decía al pastor, porque bautizaba, le digo: ¿sabe qué, pastor? Usted va a meter un chamuco al agua y lo único que va a sacar es un chamuco mojado. ¿Por qué no cambian? Es mucho más. Se iba luego. Primera de Corintios 12:13.
porque todos los que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Acuérdense. Al convertirnos, al confesarnos ante Él, al pedirle perdón y que nos aceptara y nos lo aceptó, tiene que haber un cambio completo, no temporal. Cuando la persona quiera, tenga ganas y diga, yo vengo el día que quiero y a la hora que yo quiero, si me dan ganas de ofrendar, ofrendo, y si no, no, pues ¿quién se creen para ordenarme? Ahí está, es una persona que no es de la familia de Dios. Cuando la iglesia primitiva fue algo apoteótico en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que todos estaban juntos, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y dice que vino del cielo un viento, un estruendo, vino del cielo un estruendor, y vino con un viento recio que soplaba y llenó aquel lugar donde estaban sentados, no hincados, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo me recuerdo, y miren qué curioso, yo fui a un templo cristiano y el pastor que ofició, dicen que él bautizaba en el Espíritu Santo y por eso fui. Cuando él estuvo enfrente de mí para orar, me agarró la trompa. Hable. ¿Cómo iba a hablar yo si me tenía la trompa agarrada? Burbujé de algo. Y cuando empecé a decir lo que sea, ahí está, ahí está, ahí está. Mentira. Yo no fui bautizado del Espíritu. En cambio, en la iglesia católica, en un servicio común, el Espíritu Santo cayó en mí y empecé a hablar en lenguas. Uno puede dar testimonio de cuándo fue el día y cómo el Espíritu Santo llegó a la vida nuestra. Lo más valioso para mí, hablando del Espíritu Santo, fue como mi madre fue bautizada con el Espíritu Santo sin ella entenderlo. ¿Qué te delata verdaderamente que tienes el Espíritu Santo? ¿Te controla? ¿Llena tu vida de seguridad y de confianza? En el libro de los Hechos 4, dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habló a los dirigentes del Sanedrín. Pedro ya no era el mismo. Ahora estaba inspirado, lleno por el Espíritu, y 3,000 almas fueron salvos. Cuando Pablo, que el Señor Jesús lo encontró en el camino y lo tumbó de la bestia en la que iba montada, y quedó ciego y tuvo que ir a un lugar, entonces Dios le habla a Ananías. Ananías, ve a esta casa y pon las manos sobre Pablo, sobre el hermano Saulo, se llamaba Saulo, y dile, el Señor Jesús me mandó que se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que reciba la vida y sea lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría y es lo que se vive hoy. El pueblo vive sin temer porque como no les ha pasado nada, desatendemos los estudios, las predicaciones,
Vivimos sin creer la verdad de la palabra. Vamos a la iglesia y no esperamos milagros. Vamos simplemente a ocupar las 2 horas en lo que ya tenemos programado. Necesitamos que un día el Señor mismo venga o mande a un extraño que nos lea la cartilla y nos ponga en vergüenza. Que se ve cuando la gente está interesada. Necesitamos ser controlados y santificados en el Espíritu Santo y que llene nuestra vida y sus emociones. Solo el Espíritu Santo confirma cuando somos de Él. Hay gente que duda de su salvación. ¿Cuántas veces la persona ha dicho que va a cambiar? Y es imposible porque no ha rendido su voluntad. Lo que tenemos que hacer es eso, rendir la voluntad. Cuando Jesús le dijo a aquel joven, vende todo lo que tienes, toma tu cruz, rinde tu voluntad y sígueme. En Romanos 8, versículos 12 al 14, dice: hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a ella, porque si vivimos conforme a la carne, no ha habido ningún Espíritu Santo en esa transformación y moriréis. Las obras pueden, si el Espíritu hace morir la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos verdaderos del Dios vivo. Ese Espíritu que nos dio no es para vivir con miedo, con temor, con duda, con depresión, porque hemos sido adoptados. En el verso 16 dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos y favorecidos de Dios. Nos da la identidad verdadera. Una iglesia segura y confiada se puede ver porque sabe y cree en las poderosas citas bíblicas con las que el Señor nos lo garantiza. Ya hablamos una vez de no contristar al Espíritu Santo. Por eso, si lo sigues haciendo, vives en peligro. Dice en Génesis 6:4, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Tiene un límite. Uno, Dios no te abandona. Uno es el que camina fuera del camino de Dios. La vida cristiana no es que tanto tú tengas el Espíritu, sino que tanto el Espíritu tiene de ti. Hay gente que le gusta sufrir, agrada y vive así. Eso contrista al Espíritu Santo, porque si eres hija heredera, coheredera con Cristo y estás padeciendo, es justamente con Él, para que un día juntamente con Él seamos glorificados. Eso mi esposa lo entendió. Aquellos que han partido, que han regresado a casa, su padecimiento se volvió glorioso. No más lágrimas, no más tristeza, no dolor, no medicina, no médico. Las cosas viejas pasaron y todas hermosamente son nuevas. El Espíritu Santo puede sentir tristeza cuando hay pena y dolor. Y vuelvo a la cita de Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo que Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
el día del rescate de la salvación. Vale apreciar, cuidar y obedecer y responder a Él. Cuando Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Esa paz crea paciencia, porque hay una recompensa al que espera. ¿Qué tanta es tu paciencia? Las emociones todas las tenemos, pero ¿qué rige en ti? Te domina la mente y las emociones. En la historia del sembrador dice que la que cayó en buena tierra son los de corazón bueno, los que retienen la palabra. Y ese es el propósito y plan divino de Dios. Está la persona que todo tiempo estudia, busca y vive. En Efesios 3:12 dice, viven y se mueven conforme al propósito que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos y vivimos en seguridad y acceso con confianza por medio de Él, de la fe en Él, conformes. Cuando uno ha vivido una vida cristiana pasiva en las cosas de hacer solo por nuestro propio bien, el diablo fácilmente desanima poco a poco. Y el orgullo es una barrera de la cual no hay convicción. El único antídoto es la humildad. Esa clase de personas se nota porque se siente intocable, poco social, y eso impide que tenga una relación con los demás. Es una trampa del diablo, el propósito es destruir. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. La bandera y el estandarte que rige a los fieles está en Lucas 10. He aquí, fíjense, he aquí que os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, pero nada os dañará. Es más importante, porque luego dice, pero no te goces o te regocijes de que los espíritus se sujetan. Sí, regocítate y llena de júbilo de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. La paciencia no es solo esperar, es la actitud de saber y confiar que algo bueno va a suceder, aún dentro de las circunstancias. Porque si Él vive en mí, Él es mi ayudador. Dice el Salmo 121, yo alzaré mis ojos a los cielos, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de mi Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién te estorba para obedecer la verdad? ¿Se acuerdan de la condición en que estábamos antes de aceptarlo como Salvador? Y cuando vino queríamos que todos supieran y oyeran lo que había pasado con nosotros. Pero si el orgullo de la persona lo detiene, puede ir al altar, pero sus palabras no salen. El rey David decía, Señor, dame un corazón nuevo para no fallar. Y ese es mi ruego por la noche a veces, de que necesito que Él guarde mi corazón para que no entre el desánimo. Voy a tener la oportunidad de ir a ministrar a una familia, son varios, pero son iraneses. El inglés de ellos es difícil de entender y ojalá que mi inglés sea fácil de entender. Y me acordé y puse a pensar de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, me es necesario pasar por Samaria. Cuando uno llega a entender que fue el agua de la palabra la que calmó la sed del mundo,
de todo hábito, toda adicción y modo de vivir. Lo cambia cuando tomas y te acostumbras a tomar agua. Todo judío evitaba pasar por Samaria porque era una gente no grata para los judíos. Y ahí se sentó nuestro Señor a descansar mientras los discípulos iban a comprar comida al pueblo. Dice que cansado del camino se sentó mientras los discípulos iban a la ciudad a comprar comida. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Era como la hora sexta, mediodía. A esa hora ya todos habían ido a sacar agua, pero ella no quería ni asociarse ni ver gente. Era una mujer no muy social. Y Jesús le dice, dame de beber, mujer. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Porque los judíos y nosotros no nos tratamos entre sí. Y en el versículo 10 le responde Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú te pedirías a él y te daría agua de vida. Y entonces la mujer de vuelta, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, del cual bebieron sus hijos y su ganado, si no tienes ni con qué sacarla? Y Jesús le respondió, cualesquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero si toma del agua que yo le dé, esa agua y brota para vida eterna. La mujer en el verso 15 le dice, mire qué bueno, que yo creo que si ha sido un hombre no le entiende, pero la mujer siempre es más lista. Le dice la mujer, Señor, entonces dame de esa agua para que no tenga que venir a sacar más. Y Jesús le pregunta, ¿y tu marido? Dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien dices, no tengo marido porque los 5 que tuviste, ninguno fue, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En el verso 20, nuestros padres adoraron en este lugar y vosotros decís que en Jerusalén es el único lugar donde se debe de orar. Y Jesús le dice a la mujer, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y les dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos al que sabemos, porque la salvación viene del judío. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también busca adoradores en ese que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. Y le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos aclarará todo. Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. En eso llegaron los discípulos maravillados de que hablaba con la mujer, querían saber. Y la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y le dijo a todos los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Muchos de los samaritanos creyeron por las palabras de la mujer y le pidieron que se quedara 2 días más. Y se quedó. El valor de contar lo que nos pasó al beber de su agua no es trabajo ni obligación del pastor, sino nuestra, de decirles a otros. Y con este simple mensaje, yo pienso que la gente me oiga. Beber de esa
bendita agua. Padre del cielo, hoy es sábado y encomiendo mi persona, Señor, para que tú vayas conmigo. Siempre has sido delante de mí para entrar en este grupo de gente que no sé a qué adoran o a quién adoran. Dame la simpleza de darles a entender que tú tienes de esa agua para que ellos deseen tomarla. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén.